Hola a todos y todas. Hoy vamos a ver algunas cuestiones metodológicas de la perspectiva biográfica. Voy a compartir pantalla para que todos puedan verlo. Aquí estamos. Bueno, en primer lugar, señalar que las historias de vida forman parte de los estudios diacrónicos, es decir, los estudios que miran los procesos existentes en dos puntos distintos a lo largo del tiempo. Algunos trabajos, algunos textos hablan de estudios longitudinales, digamos, y hacen alusión también a esta cuestión de a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay toda una discusión en los textos sobre si lo longitudinal implica únicamente lo diacrónico o lo longitudinal implica el seguimiento de las personas a lo largo del tiempo. Entonces, por eso nosotros elegimos trabajar con el significante o con la construcción conceptual diacrónica porque nos parece que es más abarcativa y nos evita esa discusión sobre estudios longitudinales. Entonces vamos a señalar en esta clase que las historias de vida forman parte de los estudios diacrónicos, es decir, los estudios que se preocupan por estudiar un problema de la realidad social a lo largo del tiempo, ¿sí? Un proceso social en dos puntos a lo largo del tiempo. Entonces, dentro de los estudios diacrónicos tenemos los estudios que miran el tiempo desde el origen de las historias de vida y otros que miran el tiempo desde el final o desde el presente hacia el final de las historias de vida, hacia donde comienzan las historias de vida. Entonces, somos conscientes de que estudiar las historias de vida desde su origen o al final de esas historias implica que salgan a la luz una serie de cuestiones y que otra serie de cuestiones se mantengan no visibles, ¿no? Para los estudios biográficos. Entonces, las investigaciones que analizan el proceso desde el origen hasta el presente se llaman estudios prospectivos. Y las que analizan el fenómeno partiendo del presente y mirando hacia el pasado se denominan estudios retrospectivos. Los estudios prospectivos, dentro de los estudios prospectivos existen dos tipos de técnicas de recolección, es decir, la encuesta o entrevista y la encuesta puramente estadística. ¿Por qué? Porque los estudios prospectivos habitualmente se desarrollan en el marco de lo que es la perspectiva del curso de vida, es decir, en el marco de una perspectiva sociodemográfica que utiliza calendarios para poder ir reconstruyendo la vida de las personas. Y luego en paralelo se hacen entrevistas para ir bien conociendo la vida de esas personas. La encuesta o entrevista prospectiva es la ideal en términos lógicos, pues es la técnica que tomó el proceso en sus orígenes y repite las observaciones sobre los mismos individuos en distintos momentos del tiempo. Es decir, se decide hacer un análisis sobre las trayectorias educativas de jóvenes en situación de pobreza estructural, por ejemplo. Entonces se entrevista a los jóvenes en este año y se entrevista a los jóvenes el año que viene y el año siguiente, y así durante 10 años. Entonces uno va teniendo información de cómo se va produciendo ese proceso de trayectoria educativa a lo largo de los 10 años. En los estudios cuantitativos también esto se llaman estudios de panel. Cuando ustedes escuchan que se habla de un estudio de panel, se está hablando de esto, ¿no? De un seguimiento por encuestas o por entrevistas de personas a lo largo del tiempo. Cuando se hace la encuesta o entrevista, se toma entonces a la población en un momento determinado y se observa el comienzo del proceso. ¿Qué acontece en este presente en el que está la persona? Y luego se le hace un seguimiento. Para eso se utilizan lo que se llaman los calendarios, por ejemplo, el calendario familiar, el calendario residencial, el calendario profesional. ¿Qué significan esos calendarios? Son una serie de encuestas en las que se hace un seguimiento año por año y se va completando los acontecimientos que ocurren en distintas dimensiones de la vida de las personas a lo largo de los años. Entonces se llena la encuesta, el calendario escolar, el calendario familiar, el calendario religioso, este año y luego se vuelve a repetir el año siguiente y el siguiente y el siguiente y así, por un periodo de tiempo determinado, como por ejemplo 10 años. ¿Por qué 10 años? Para tener información, porque si yo tengo información de un año a otro nomás, tampoco tengo mucha información que permita enriquecer la investigación. Entonces, para eso es necesario que pase el tiempo y tener mucha información construida a lo largo de los años. Entonces, la ventaja de los estudios prospectivos
es que probablemente el investigador no tenga problema para que los actores encuestados o entrevistados recuerden razones, situaciones y fechas concretas que son relevantes para el estudio. Vamos a hacer una aclaración. Cuando hablamos de encuesta, hablamos de encuesta de calendario, es decir, cuando hablamos de un cuestionario en el que está el periodo, por ejemplo, no sé, supongamos que vamos a recuperar la trayectoria educativa de una persona que inicia el secundario. Entonces está el 2021, primer año, y se le pregunta sobre ese año cuestiones escolares vinculadas con, no sé, el acceso a útiles, las dificultades de aprendizaje, las posibilidades de aprendizaje, el uso de la tecnología, etc. Y entonces, ese mismo cuestionario, con esa misma información estructurada, se aplica el año siguiente. Y luego se aplica el año siguiente, y entonces se va, por ejemplo, teniendo información sobre esos diferentes puntos que se quieren estudiar a lo largo de toda la trayectoria educativa de la persona que pasa por el secundario, que serían 6 años, ¿no? En Argentina. La entrevista de curso de vida implica que se le pregunta a la persona por las representaciones que tiene sobre esas dificultades para acceder a los materiales, las posibilidades que tiene o no de tener conectividad, si lo usa, si no lo usa, por qué, cómo accede, cómo se apropia de esa tecnología, por ejemplo. Entonces, lo que se trata, digamos, la diferencia con el calendario estructurado es que se trata de captar ese mundo de representaciones y de lo que la gente piensa, cómo toma las decisiones educativas la gente. Entonces hay una combinación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Bien, entonces lo que decíamos es que las ventajas de esta técnica, que puede ser utilizada solo cuantitativamente o solo cualitativamente o de manera mixta, y para eso está lo que se llama la perspectiva del curso de vida, en este tipo, digamos, este tipo de miradas tiene la ventaja de que probablemente el investigador no tiene problemas para que los actores encuestados o entrevistados recuerden las razones, las situaciones y las fechas concretas que son relevantes para el estudio que estamos haciendo. Sin embargo, la desventaja es que nosotros como investigadores tenemos que contar con muchos años para hacer la investigación. Y además debemos poseer un subsidio económico sostenido a lo largo del tiempo para poder hacerlo. Y otras veces se presentan dificultades porque no se puede volver a entrevistar a las personas. Por ejemplo, supongamos que nosotros empezamos a entrevistar y dijimos, bueno, vamos a entrevistar a 100 estudiantes del secundario. Al año siguiente volvemos y de esos 100 estudiantes tenemos 94. ¿Por qué? Porque 6 se fueron a otras escuelas. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos menos. Al año siguiente volvemos y tenemos 91. ¿Por qué? Porque hay algunos alumnos que repitieron. Y así, o se cambiaron de escuela. Entonces, ese número inicial se va reduciendo cada vez más a lo largo del tiempo. Por eso es importante contar con bases iniciales, con muestras iniciales, perdón, que sean amplias, porque sabemos y se supone que va a haber un desgranamiento a lo largo del tiempo de esas entrevistas o encuestas que se pueden hacer. Entonces, lo que poníamos es la dificultad que se presenta a veces de no poder volver a entrevistar a las mismas personas porque se mudan, porque no están interesadas en participar nuevamente en la investigación, o porque pasa esto, ¿no? Por ejemplo, si fueran trayectorias educativas, porque repiten, porque se cambian de escuela, etcétera, etcétera. O porque no quieren, pueden elegir no volver a participar también. Los estudios retrospectivos, en cambio, pueden utilizar, por su parte, tanto encuestas como entrevistas. Pero lo más habitual es la realización de entrevistas biográfico-narrativas o entrevistas de historias de vida a una serie de personas a quienes se les pida que reconstruyan su vida a posteriori. Es decir, yo le pregunto y le pido al otro que me cuente su vida. Entonces el otro comienza a contar su vida desde el presente, pero me empieza a decir, bueno, yo nací en tal lugar y después me mudé a tal otro y entonces tal cosa, mi mamá, mi papá, mi familia. ¿Sí? Entonces la persona cuenta su vida, la vida que ya pasó, que ya vivió. Entonces, esta técnica representa una forma de estudio en la cual se trabaja sobre el final del proceso, porque se trabaja desde el presente, y se interroga sobre el pasado. Es una manera entonces de recuperar historias de vida desde el presente. ¿Cuál es la principal ventaja? La profundidad temporal. ¿Por qué? Porque se pueden estudiar tiempos amplios. Las personas están ahí y no hay que hacer ningún seguimiento en el tiempo. Simplemente pedirle a la persona que recuerde, que nos
cuente su infancia, que nos cuente su adolescencia, que nos cuente su juventud, que nos cuente su adultez. Eso va a depender también, la temporalidad va a depender de lo que estemos estudiando. Si estamos trabajando con trayectorias educativas, vamos a pedirle que nos cuente su tránsito educativo. Si estamos trabajando con trayectorias laborales, vamos a pedir que nos cuente cuestiones del mundo del trabajo, ¿no? Cómo fue su trayectoria laboral, su derrotero, en qué empezó, cómo siguió, por qué siguió, quién lo ayudó, etcétera, ¿no? Como para conocer ese tránsito. Y el principal inconveniente es el olvido, la memoria de las personas. Porque las personas realizan una selección consciente o inconsciente de recuerdos, de sucesos o situaciones en las cuales participó directa o indirectamente y su interpretación mediada por las experiencias posteriores. ¿Qué significa esto? Que las personas cuando cuentan su historia, a veces eligen contar cosas y hay otras cosas que eligen no contarlas, porque no les gustan, porque forma parte de sus recuerdos dolorosos, porque no quieren volver a revivir eso ni siquiera contándolo, etc. Hay veces que esa elección no es consciente, es inconsciente. La gente se olvida de determinadas situaciones o determinados momentos. Entonces, el principal inconveniente es la memoria, es que la gente recuerde situaciones que a nosotros como investigadores nos resultan importantes. Cuando las personas no recuerdan esos momentos, nosotros podemos preguntarles con mucha delicadeza para ver si existe algún recuerdo sobre esa situación que a nosotros como investigadores nos resulta importante. ¿Por qué? Porque fue un momento histórico particular que nos gustaría saber cómo vivió esa persona ese momento histórico. Entonces, es importante poder preguntarle si la persona no lo menciona en esa entrevista. Y segundo, el relato, entonces, ¿qué hace? No sería solo una descripción de sucesos, sino también una selección y evaluación de la realidad. Es decir, las personas cuando cuentan su historia, y eso es un inconveniente, reinterpretan su historia en función de lo que les está pasando ahora. Y entonces van evaluando y van seleccionando determinados aspectos de la realidad que quieren contar o que quieren resaltar. Es entonces trabajo del investigador tratar de interpelar a la persona entrevistada para que mencione aquello que el investigador tiene como un elemento interesante, un momento en el tiempo que le parece importante y que la persona no está investigando. Pero entonces eso es un inconveniente, porque es trabajar con la memoria y trabajar con el olvido. Después, dentro de lo que son los estudios retrospectivos, existen tres tipos diferentes de estructuras narrativas. Están las historias de vida, las autobiografías y las biografías. Las biografías son un relato objetivo construido por un investigador a partir de todas las evidencias y documentación disponible. Se disponga o no de narración escrita de la persona biografiada. En ese tipo de documentos no se va detrás del testimonio subjetivista. La idea es que uno va a recuperar la biografía de una persona que es importante para la comunidad, es importante para el país, y muchas veces esas biografías son biografías de personas que ya no están. Por ejemplo, un presidente del principio del siglo XX, o una actriz que dio inicio a una escuela de actuación y que ya no está. Entonces uno reconstruye la historia de vida, las biografías de personas importantes que tuvieron un lugar en la historia, que tuvieron un lugar en el momento en el que desarrollaron su vida, porque construyeron cuestiones importantes que vale la pena relevar. Y entonces no se va detrás del testimonio subjetivista porque esa persona ya no se puede entrevistar porque no está. Entonces habitualmente se utiliza o se realizan a partir de fuentes documentales, de archivos, de búsqueda de diarios, etc. Las biografías son habitualmente las construcciones más dentro de la perspectiva biográfica que realizan los historiadores. Luego están las autobiografías, que son biografías, son narrativas realizadas por propia iniciativa de una persona a partir de algunas motivaciones y siguiendo un sistema de elaboración que no son desconocidos y que hay que intentar averiguar para poder evaluar su verdadera significación. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que las personas pueden creer que son importantes o quieren poder dejarle un recuerdo a alguien que no conocieron, como a su nieto. Una abuela puede querer o saber que no va a conocer a sus nietos y entonces le gustaría contarle a sus nietos quién fue. Entonces, cuenta su biografía.
escribe su autobiografía. El tema es que nosotros como investigadores, si vamos a ver esa autobiografía, porque esa persona, además de ser una abuela, era una referente del feminismo en la Argentina, y en esa autobiografía la persona no nos habla del feminismo y de cómo su participación en la construcción del feminismo en la Argentina, bueno, es muy difícil que esa autobiografía nos sirva. ¿Por qué? Porque la autobiografía está construida en función de los intereses de la propia persona que narra su vida y no está construida en función de los intereses que nosotros como investigadores tenemos, investigadoras, tenemos para poder comprender un problema de la realidad social y que creemos que es importante poder invitar a esas personas a participar y a contarnos algo de su vida. ¿Sí? Entonces, poseen la gran virtud de ser enteramente genuinas, producto de la propia voluntad de su autor y no de la inducción de un agente externo. Pero tenemos esa limitación, ¿sí? Que no es que nosotros las construimos en función de nuestros propios intereses, sino que son construidas en función del interés de la propia persona. Lo que sí, bueno, la persona cuenta lo que tiene ganas de contar, y si eso a nosotros nos sirve, es genial, pero si no, digamos, no nos permite construir la misma información que se puede construir si tenemos la posibilidad de entrevistar a esa persona. Y finalmente tenemos las historias de vida. Las historias de vida es el relato obtenido por el investigador mediante entrevistas biográficas en las que el objetivo es mostrar el testimonio subjetivista de una persona, subjetivo de una persona, en las que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia. Además de las entrevistas, el investigador puede valerse de la localización sobre el terreno de documentos personales, de cualquier índole, que puedan ser útiles para el análisis de una determinada parcela de estudio. Es decir, las historias de vida son los relatos, las narrativas, que nosotros como investigadores construimos junto con el otro que va a ser entrevistado, pero en el que el rol fundamental de la narración lo tiene, por supuesto, la persona que va a ser entrevistada, que nos cuenta su historia de vida. Nosotros como investigadores estamos ahí preguntando, consultando, siguiendo, orientando, pero es la misma persona la que nos cuenta su vida, y nos cuenta su vida en función de las preguntas que nosotros le vamos haciendo. Entonces esa es, digamos, el material que habitualmente solemos utilizar para trabajar en las ciencias sociales con la perspectiva biográfica. Es decir, a partir de estudios retrospectivos en los que trabajamos con entrevistas de historia de vida o entrevistas también llamadas biográfico-narrativas. ¿Sí? Se llaman de cualquiera de las dos maneras. Entonces, otra cuestión que es importante pensar dentro de la perspectiva biográfica es cuál es el tipo de unidad de análisis con el que vamos a trabajar. ¿Es el individuo? ¿Es la familia? ¿Es la generación? Bueno, eso es algo que tenemos que definir. Hay diferentes investigaciones que han trabajado con diferentes unidades de análisis y todas son posibles. Un ejemplo, por ejemplo, donde un texto en el que se trabaja la historia de vida a partir de la historia individual de los sujetos es el texto de Daniel Berthaud y Berthaud Vian sobre la historia de vida de los panaderos en Francia. Es un texto muy conocido en el que lo que se trata es de recuperar cómo se llega a ser panadero, cómo se llega a tener ser dueño de una panadería en París. Y para ello cuentan toda la historia del proceso que hace un panadero para llegar a ser panadero en París, tener una panadería en París. Luego también está la unidad de análisis familia, cuando lo que se quiere analizar no es la historia de vida de una persona o un conjunto de individuos, sino de una familia. ¿Por qué? Porque es una familia importante, porque es una familia que es reflejo o refleja la realidad de una comunidad, por ejemplo. Entonces, en ese caso se hace la historia de vida de la familia y se recupera la historia de vida de cada uno de los integrantes de la familia para poder recuperar esa historia familiar. En ese caso, se utiliza, uno de los ejemplos que podemos dar es el libro que se llama Los hijos de Sánchez. El libro de Los hijos de Sánchez es un libro que realizó un antropólogo que es súper interesante porque recuperó la historia de la familia Sánchez, la historia del padre y de los hijos de esa familia. Y a partir de eso pudo comprender la cultura de la pobreza en México. Y finalmente tenemos los estudios de las generaciones, cuando se estudian generaciones. Es decir, cuando lo que importa es cómo determinado acontecimiento impactó en tal generación.
Podríamos pensar cómo la crisis del 29, que es lo que hizo Tamara Haraben, afectó de manera distinta a generaciones distintas. A generaciones que tenían 20 años cuando pasó la crisis del 29 y a generaciones que tenían 10 años cuando pasó la crisis del 29. Entonces, como esa situación significó un antes y un después para las generaciones, en términos históricos. Entonces, la selección de la unidad de análisis que se realice tiene que ver con la problemática que se desea abordar. Es entonces el problema de investigación, nuevamente, lo que orienta el tipo de metodología y el tipo de unidad de análisis que yo voy a poder utilizar en mi investigación. Y otra de las cuestiones que resultan interesantes en términos metodológicos es si se puede realizar un estudio de caso único o un estudio de caso múltiple. Entonces, mientras algunas investigaciones se basan en un solo relato, otras utilizan muchos. Eso depende de la finalidad del estudio. Entonces podemos dar un ejemplo de un caso único y el libro de Daniel James que se llama Los hijos de Sánchez, Doña María. Doña María es un texto escrito por un historiador en el que a partir de la historia de Doña María, que era una obrera de un frigorífico que se llama Swift en Argentina, pudo contar a partir de la historia de Doña María, el autor pudo contar la historia del sindicalismo de una ciudad que se llama Berisso, y contar, digamos, cómo se construyó el sindicalismo y el lugar que los obreros tuvieron en esa construcción sindical y en la identidad peronista de esos obreros y de esa ciudad, que, digamos, estaba además compuesta por mucha población e inmigración europea, de países del este de Europa. Y también países que no eran del este de Europa, que eran europeos, pero no del este. Porque estoy pensando en que también está en esa ciudad está la comunidad italiana, la comunidad griega, bueno, la comunidad española, etc. Entonces, a partir de ese texto, que es la historia de vida de una persona, el historiador puede recuperar la historia sindical, obrera y peronista de una ciudad. Y en otros casos, en vez de trabajar con un solo caso, porque eso implica hacerle muchas entrevistas a una misma persona y elegir una persona que es referente. En otros casos, se pueden utilizar muchas entrevistas. Y en ese caso, cuando se utilizan muchos relatos, pueden ser recolectados de un medio heterogéneo, por ejemplo, relatos de trabajadores recolectados en un país determinado. Entonces, bueno, yo voy a trabajar con los trabajadores petroleros. Entonces, entrevisto trabajadores que trabajan en el sector petrolero en la refinación y trabajadores que trabajan en el sector petrolero en la extracción de petróleo. ¿Sí? Y eso se supone que yo voy a estar recolectando historias de vida de trabajadores de todo el país. Entonces, puedo trabajar en un medio heterogéneo, eso sería trabajar en un medio heterogéneo, o puedo trabajar, hacer una investigación en un medio homogéneo, es decir, en un medio organizado por un mismo conjunto de relaciones socioestructurales. Pues, por ejemplo, trabajadores de un grupo determinado, por ejemplo, trabajadores de una empresa petrolera en particular. Entonces, yo puedo hacer estudio de caso único o estudio de caso múltiple. Lo que va a definir qué tipo de caso de estudio único o qué tipo de caso múltiple voy a hacer es la pregunta de investigación. Que siempre la perspectiva biográfica necesita necesariamente, valga la redundancia, que pensemos en procesos, que pensemos en situaciones, acontecimientos que tienen un antes, un durante y un después, que implican un periodo de tiempo determinado. Bien. Y finalmente quería señalar o presentarles una primera definición de qué es la entrevista biográfica. La entrevista biográfica es un diálogo abierto, con pocas pautas, en la que la función básica del entrevistador es estimular al sujeto para que proporcione respuestas claras, cronológicamente precisas, en las que se expliciten de la forma más amplia posible las referencias a terceras personas, ambientes y lugares concretos en los que transcurren los distintos episodios biográficos. Es decir, nosotros vamos a trabajar en la perspectiva biográfica con entrevistas biográficas, o entrevistas de historia de vida, también llamada entrevistas biográfico-narrativas. Eso supone que nosotros podemos realizar como investigadores un intercambio, ¿sí? Que podemos realizar como investigadores
una conversación con algunas pautas o sin pautas, eso dependerá de la decisión que tome el investigador, con otra persona que nos va a contar su historia. Entonces, la función del investigador es estimular a la persona a que nos vaya contando detalles, que nos vaya contando o cronologizando los acontecimientos que va contando. Bueno, esto pasó antes, esto pasó después, cuándo sucedió, por qué sucedió. También es importante que las personas nos vayan brindando información sobre personas importantes en esas trayectorias. ¿Por qué? Porque esas personas importantes luego pueden ser, para nosotros, entrevistadas, porque también tienen unas trayectorias similares a las que queremos analizar, o porque son personas que pueden ser pensadas como informantes clave, es decir, como informantes que nos pueden digamos, aportar información o datos claves sobre la historia de vida de esa persona o de un grupo de personas que queremos entrevistar. Y también es importante que las personas nos puedan narrar o contar cuestiones vinculadas al espacio, ¿sí? ¿Cuál es el espacio en el que transcurrieron esas trayectorias? ¿Y qué importancia tiene ese espacio en ese condicionamiento de esa trayectoria? No es lo mismo desarrollar una trayectoria laboral, por ejemplo, en el área metropolitana de Buenos Aires, donde hay muchas empresas, donde hay muchos servicios, donde circula el ofrecimiento de muchos servicios, que realizar una trayectoria laboral en el sur del país, donde no hay ni muchas empresas y donde circula, donde los servicios que se pueden ofrecer tampoco son tantos, ¿sí? Entonces, el lugar donde se desarrolla esa trayectoria también condiciona, el espacio también condiciona. Entonces, poder captar, aprender esos ambientes, poder captar, aprender esos espacios, es también una tarea que uno como investigador puede realizar cuando realiza entrevistas biográficas. Bueno, hasta aquí entonces esta primera aproximación a las cuestiones metodológicas de la perspectiva biográfica. Espero que haya sido, espero que se haya, básicamente que se haya entendido y que haya sido claro la explicación de la importancia de tener en cuenta todas estas cuestiones metodológicas a la hora de diseñar y de pensar en el desarrollo de una investigación biográfica.